y nos está molestando a todos, está cayendo aguacero violento. Nada, felicitar a la doctora Laura, nueva presentación excelente, impecable en términos de forma y de fondo, de un tema que para todos creo que es muy importante recordar porque yo lo veo como un enemigo oculto, como esa síndrome a veces no reconocido que nos compromete de manera importantísima la perfusión tisular y que en muchas oportunidades, por no interpretar de etiología de muchos de los problemas que vemos en terapia crítica, se nos pasa. Entonces el paciente deja de orinar, el paciente está séptico y resulta que puede estar con hipertensión abdominal. Y uno de los aspectos que para mí es más importante es que en muchas oportunidades es consecuencia de la sobrecarga hídrica que pasa desapercibida en cuidado intensivo. Y eso creo que es uno de los factores más importantes cuando de repente sobrecargamos a nuestros pacientes y no controlamos el aporte hídrico. Entonces, nada, una excelente presentación. Creo que nos concientiza muy bien del problema y nos aterriza frente a lo que tenemos que hacer y hacia cómo pensar en el compartimental abdominal y sobre todo también en el policompartimental, que creo que es un síndrome poco definido y que nos toca caracterizar un poco mejor. Jaime, muchísimas gracias. No sé, el profe Perdomo, que yo desde que lo conozco viene peleando con este tema, con que la gente mira, él maneja, digamos, mucho la zona quirúrgica abdominal. No sé si quisiera contarnos. Debe estar como ocupado. El doctor Rojas, no sé si quisiera contarnos, ellos también tienen una experiencia amplia con el uso de algunas técnicas para drenaje. Sí, Pablito, tú sabes, ¿me estás oyendo? Sí, perfecto. Tú sabes que es muy frecuente en las unidades de cuidado intensivo el hallazgo de hipertensión intraabdominal, muy seguramente, como dijo Jaime, secundario a la reanimación exhaustiva que ha requerido el paciente y y a que permitíamos de pronto un incremento de peso a través de los días que no debemos haber permitido. Tú sabes que en tu rotación por Santa Clara nosotros inicialmente lo manejábamos con catéteres centrales que colocábamos percutáneamente para solucionar la presión. Ya en la medida que el tiempo ha pasado y que hemos logrado otro tipo de tecnología y de técnicas, tenemos otro tipo de catéteres, pero siempre muy preocupados porque eso nos lleva a una disfunción multiorgánica severa, eso nos lleva a incremento del SRA, eso nos lleva a síndrome de falla multiorgánica y a un incremento importantísimo de la mortalidad, el cual hemos logrado disminuir desde que estamos hace ya algunos años manejando la hipertensión intraabdominal desde muy temprano. No sé si te acuerdas, Pablito, de cómo lo manejábamos en Santa Clara. Sí, claro, por eso lo mencionaba, profe, porque a los primeros que vi poner catéteres ampliamente para manejar, sobre todo causas secundarias, fue a ustedes y realmente pues funcionaba muy bien. Hoy en día, pues, como usted mismo lo dice, cada vez hay catéteres más cómodos, otras técnicas, hemos podido lograr que los cirujanos entiendan que cuando decimos que alguien está en compartimental abdominal, probablemente requiere un procedimiento quirúrgico urgente. Ha sido un camino largo. Yo quería que el doctor Perdomo nos contara la historia, pero creo que está como ocupado porque esto dañado el micrófono, porque él también pues tiene muchos años de experiencia de estar convenciendo a los grupos quirúrgicos, porque realmente pues nosotros lo entendíamos, pero era difícil transmitirlo, ¿no? No sé si alguien tiene una experiencia diferente, Juan Camilo. De todos modos, quiero aprovechar para felicitar a Vale. Laurita. Excelente presentación. Felicitaciones. Gracias, Jorge. Pablo, ¿me oyes ahí? Sí, ahí te oigo, Juan. Nosotros en Medellín, en el Hospital General, también hemos tenido, como en todas las unidades, casos
por el estilo, sobre todo posquirúrgicos abdominales, y algunos que creo que son los que más nos complican son los sépticos, que en el proceso de jugar la reanimación pues terminan en ese proceso. Muchas veces terminamos, no a veces al cirujano, sino tratando de hacer el drenaje mediante una catéter de diálisis peritoneal, y eso ayuda bastante a la perfusión. Muchas veces por deseo de hacer terapia de reemplazo, pero con el solo drenaje del compartimento abdominal, básicamente se resuelve parte de la perfusión renal y termina siendo la diálisis como tal, el proceso pues dialítico innecesario y solo con drenar el compartimento suficiente. Y algunos pacientes ya un poco más grandes pues sí terminan en soporte mientras logramos, pues en soporte dialítico mientras logramos los balances negativos. Los cirujanos, como ustedes lo mencionan, cada vez participan un poco más en ese proceso, y sobre todo si tienen algo desde el punto de vista quirúrgico de ellos para intervenir, nos dan la mano. En el otro aspecto, a veces creo que da más brega convencerlos. Muchas gracias, Juan Camilo. La otra pregunta que tenía parcialmente para todos era, ustedes vieron, digamos, en la presentación de Laurita muy bonito cómo se hace la medición intraabdominal, pero digamos, en la vida real y en su experiencia, ¿qué tan frecuente están haciendo estas mediciones? ¿Están usando esta técnica? ¿Están basados más en columnas de agua? ¿Realmente lo están midiendo en todos estos factores de riesgo que ella menciona? ¿O todavía seguimos como muy poco lo que medimos y mucho lo que hablamos de este tema? Pues Pablito, digamos que creo que hay que sospechar algo para, pues obviamente, diagnosticarlo y tratarlo. Entonces, aquellos pacientes que estamos hablando con gran sobrecarga hídrica, que dejan de orinar y que de repente pensamos que pueden estar euvolémicos, la medimos. Claramente, la técnica que mostraba Laura posiblemente es la más común de todas, la transvesical, aunque sabemos que no es 100% fiable, pero es una buena aproximación. Y creo que más allá de un valor, de un punto de corte que ella pues mostraba, de repente los signos y síntomas asociados cuando ya la hipertensión abdominal progresa a un compartimento abdominal, creo que son los signos de alarma más importantes que tenemos que vigilar. O sea, cuando el paciente ya empieza a elevar asobados, cuando deja orinar o cuando tenemos repercusión sobre la perfusión esplácnica, creo que son de los signos de alarma que nosotros en cuidado intensivo tenemos que estar siempre vigilando y muy atentos. Correcto, sí. ¿Alguien, Juan Camilo? Sí, nosotros también, enfermería ha cogido algo de experiencia en el transversical y se han tenido unos dispositivos pues que nos permiten con el transductor normal de PVC o de presión al monitor hacer las mediciones secuencialmente, y se programan cada cierto tiempo dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Lo importante, como dice Jaime, es pensarlo, tener el paciente con el riesgo de que lo vaya a presentar, y en esos adelantarse a la medición es un factor adicional que nos suma a la clínica que estamos teniendo. ¿Alguno tiene experiencia, digamos, de los cirujanos? Yo siempre he creído que el sitio donde deberían hacer la primera medición vesical debería ser, digamos, en el posoperatorio inmediato, antes de que cierran la pared. Sin embargo, pues yo no conozco grupos de cirujanos que estén haciendo esas mediciones o que le reporten a uno cuando entran, dejamos la pared con presión de tanto para que uno pueda continuar la monitoría. No sé si alguno sí ha tenido esa experiencia. No, para nada. Realmente llegan a la unidad y nosotros somos los primeros en darnos cuenta, en identificar la patología, en diagnosticarla y en comenzar el manejo. De cirugía no, todavía nos cuesta bastante convencerlos para un catéter y terminamos poniéndolo nosotros. Yo sí quiero eh,
digamos, defender un poquito a los cirujanos en el sentido de que creo de que su aproximación ha cambiado mucho. Es decir, los grupos de cirugía pediátrica y cirugía general ya hoy en día es un diagnóstico que tienen metido en su ADN, y que afortunadamente hemos podido trabajar en equipo frente a la importancia de liberar esa hipertensión abdominal, liberar el compartimento y mejorar no solamente la función sistémica, sino gasto cardíaco y todo ahí derivado. Entonces, nosotros afortunadamente aquí en la cardio, el grupo de cirugía pediátrica está muy alineado con nosotros, y cuando les hemos pedido que nos ayuden para poder liberar esa hipertensión abdominal, nos han ayudado. Y creo que cada vez ellos están más sensibilizados con el tema y por el contrario, muchas veces ellos son los que proponen ese tipo de intervenciones. Muchas gracias a todos, muy interesante, es un tema, digamos, que venimos desde hace años siguiendo y persiguiendo y creo que tenemos que seguir midiendo mucho. Si quieres, Laurita, ponnos la presentación y empezamos el taller. No sé si alguien más quiere hacer alguna. Listo, muchas gracias a todos por los comentarios. Ya. Bueno, entonces la primera pregunta para los residentes es, ¿cuáles son las particularidades que Laura les explicó o que leyeron adicional que tiene la medición de la presión intraabdominal en pediatría? ¿En qué se hace diferente de la de adultos? ¿Qué cosas en particular tenemos que estar muy pendientes de diferenciar, inclusive de pronto entre niños grandes y lactantes? ¿Algún voluntario? Dale, Orlando. Funciona. Buenas tardes. Así. Ahí te oigo. Bueno, sí. Antes quería comentar, aunque en mi experiencia como pediatra que trabajó en algún momento en la UCI en la ciudad de Cartagena, se tiene una amplia experiencia en el manejo de los pacientes para manejo de líquidos con diálisis peritoneal. Y recuerdo mucho que muchos pacientes solamente que estaban en olímpica, poliurios, con la nasarca y eso, mejoraban nada más en el intento de colocación de la muestra de la colocación del catéter de diálisis peritoneal, que también lo vi, así como lo comentaba el doctor Jaramillo, lo vi muy frecuente allá. Bueno, ahora sí, la primera pregunta, yo creo que primero hay que hacer como que aclarar que cómo es la medición, pero ya la había comentado la doctora Laura. Las diferencias en sí son, puedo calcularlas primero los volúmenes. Por el volumen es que hay tres pasos. Entonces, el primer paso es que el uso de la sonda de Foley o una sonda que sea equivalente para poder hacer la medición de la presión intraabdominal. El segundo es el punto cero. Entonces, primero el volumen a pasar, mientras que uno lo ve en los adultos, el volumen que se está manejando oscila más o menos, puede oscilar de 25 hasta 100 dependiendo de las escuelas que uno esté leyendo. En pediatría lo podemos manejar el cc por kilo y se dice que con un tope máximo de 25 mililitros. El segundo paso que encontré de diferencia es en dónde se pone el punto cero. En los adultos ellos manejan mucho que el punto cero lo manejan es a nivel del pool. En pediatría pues encontré dos estudios, uno de manejo médico, de medición de presión intraabdominal de manejo médico que ellos aconsejaban a colocar a nivel del trocánter de la línea axilar media de la cresta ilíaca, y otro en el que se evaluaban solamente pacientes quirúrgicos operatorios de cirugía abdominal, que ellos comentaban que el punto cero iba a ser a nivel del trocánter del fémur. Entonces, como que son las grandes diferencias que había entre uno y otro. Lo otro es que los resultados adicionales es que los manejos médicos, ellos encontraban de que con presiones intraabdominales mucho más bajas podían
comenzaban a hacer incrementos de mortalidad y de morbilidad en comparación con los quirúrgicos, los que ya habían sido expuestos a cirugías abdominales. Ya los operatorios de cirugías abdominales o que requerían mediciones se ajustaban más a los protocolos de la Sociedad de Síndrome de medición del síndrome compartimental abdominal y se ajustaban más a esas escuelas. Sin embargo, también observaban de que cuando los valores superaban mayor a 8 milímetros de mercurio, pues también se requería un mayor incremento en la mortalidad, mayores intervenciones y aumentaba más la morbilidad y mortalidad, como había comentado. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguien tiene alguna otra acotación? Dale, Ale. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vega, soy residente de segundo año de cuidado intensivo y pues encontré algunas particularidades en la medición de la presión intraabdominal en pediatría. Como dice Orlando, hay algunas premisas para cumplir para la lectura de la presión intraabdominal, y es que pues se debe tomar al final de la expiración, luego dejar un tiempo para equilibrar las presiones de la vejiga, garantizar la ausencia de contracciones de los músculos abdominales, cosas que son muy difíciles de cumplir en los niños. Entonces, los lactantes tienen una frecuencia respiratoria mucho más rápida en comparación de los adultos, lo que va a dificultar la adquisición de medidas al final de la expiración. La respiración abdominal en los niños con dificultad respiratoria puede resultar en una lectura falsamente alta debido pues a la contracción de los músculos abdominales. Y lo que, digamos, a veces ese factor se puede eliminar cuando los pacientes que están bajo ventilación mecánica están con una sedación adecuada y con bloqueo neuromuscular. Además, la monitorización continua de la presión de la vejiga cuando se hace continua, como se describe en algunos pacientes adultos, no se va a aplicar en los más pequeños porque yo pues no sé si no encontré muy bien como la parte técnica, pero decía que no habían unos catéteres, no habían llaves de 3 vías para catéteres ureterales a veces tan pequeños, que se dificultaba y que a veces no en todos en sitios de trabajo se podían facilitar encontrarlos, entonces que era muy difícil esa medición continua. Y por último, algo que me pareció también, digamos que uno no debería, a veces pasa desapercibido, es aquel paciente que tiene por ejemplo, un asma, o una enfermedad reactiva pulmonar, que tienen algo de broncoobstrucción sin que tengan grandes utilización de músculos accesorios, que a veces no es como tan perceptible, pero que tienen una exhalación que es activa. También podría tener dificultades para la medición porque podría dar unos valores falsamente altos por esos usos de músculos abdominales accesorios. Y pues eso todo. Gracias, Ale. ¿Alguien más leyó algo más? Entonces, pues como ven, digamos que hay varios factores adicionales que hay que tener en cuenta en pediatría. No olviden que cuando usamos volúmenes en niños pequeños, hay que ser suficiente para que el líquido pueda, digamos, transmitir la columna de agua hacia el transductor, si van a usar un transductor eléctrico, pero además cuando hacen mediciones basadas en columnas de agua, que a veces los hacemos por costos o por disponibilidad, tienen que tener cuidado porque el líquido tiene que ser suficiente para que llene el espacio muerto de la columna que están midiendo. Entonces, si usan una sonda Foley gruesa, pues es probable que si le echaron al niño 10 mililitros porque pesaba 10 kilos, pues es poco probable que puedan hacer una medición adecuada. Entonces, en niños pequeños sí que es más importante probablemente usar un transductor. Lo otro es no olviden nunca que hay que dejar vaciar la vejiga, porque si ya tenía orina en la vejiga porque alguien tenía parcialmente acodada la sonda o estaban recogiendo un parcial de orina o algo, podrían falsear la medición simplemente porque están sobredistendiendo la vejiga. Y esa es la razón por la que no se puede hacer una medición continua, porque hay que garantizar que hay una interfase agua para que el transductor pueda leer la presión, pero no puede ser ni mucho ni poco. Entonces, por eso cada vez que uno quiera medir tiene que vaciar y tiene que llenar con una cantidad de líquido predefinida para evitar ese tipo de riesgos. Más lo que ya dijeron Orlando y Alejandra bien. La siguiente pregunta que surge y que pues tenemos que manejar bien, que también Laura ya les explicó parcialmente, es
desde el punto de vista de la fisiología, qué deberíamos hacer para evitar estos fenómenos de hipertensión. No sé quién quiere contestar. Vanessa, dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Chaverra. Soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Bosque. Bueno, con relación a esta segunda pregunta, pues Laura sí nos contestó parte de la pregunta, porque pues en las estrategias de prevención de la hipertensión abdominal va a estar enfocadas pues al manejo de los factores de riesgo. Entonces, el aumento de la distensibilidad de la pared abdominal, la disminución del contenido intraabdominal, el manejo de la ocupación pues del espacio abdominal y el tratamiento de la fuga capilar pues serían como los pilares del tratamiento. Y yo encontré pues como 7 ítems que nos pueden favorecer o nos pueden disminuir esa presión intraabdominal. El primero pues es la optimización de la administración de líquidos y la corrección pues de los balances líquidos positivos que tengamos en los pacientes, evitar pues las reanimaciones masivas con líquidos y el manejo pues del síndrome de fuga capilar, ya que pues esto nos va a favorecer la acumulación de líquido intersticial y nos va a contribuir a un mayor edema intestinal y a un mayor aumento pues, de la presión intraabdominal. El segundo, pues el manejo del dolor. El manejo del dolor es un factor importante a considerar en los pacientes con factores de riesgo de hipertensión intraabdominal porque el dolor estimula pues, la contracción de la musculatura abdominal y los músculos posturales del tronco y con esta contracción nos va a reducir el volumen de la caja torácica y nos va a comprimir el contenido abdominal, aumentando nomás la presión intraabdominal. Entonces, una adecuada pseudoanalgesia puede por ende reducir la presión intraabdominal y prevenir el desarrollo de un síndrome compartimental abdominal. Otra medida preventiva, pero que pues también después la veremos en las estrategias de manejo terapéutico, es el bloqueo neuromuscular en pacientes pues, que están ventilados y que requieren posición prono, porque como veíamos, pues, la posición prono es uno de los factores de riesgo y que pues el bloqueo neuromuscular nos disminuye de manera efectiva la presión, reduciéndonos pues el tono de la musculatura abdominal y nos aumenta la compliance de la pared abdominal, lo cual pues también nos va a prevenir este síndrome. El posicionamiento es otro factor que se debe considerar en el impacto de la presión intraabdominal. Hay un estudio que niños publicado por el doctor Ejiken y colaboradores, en el cual ellos encontraron un aumento de 2.2 milímetros de mercurio al elevar la cama en 30 grados. Entonces, además pues de la posición prono en un paciente con dificultad respiratoria aguda, pues se ha visto pues, que eso aumenta la presión intraabdominal, por lo tanto la posición supina puede ser pues un factor potencial contribuyente a disminuir la presión intraabdominal, pero pues por lo tanto tendríamos los riesgos de tener un paciente totalmente en supino. Otro de los factores de prevención es el uso en los pacientes, sobre todo quirúrgicos, como decían anteriormente ya los doctores, evaluar una medición frecuente de la presión intraabdominal previo, o sea, posterior a la cirugía, perdón, y el uso de técnicas pues, de abdomen abierto para iniciar tempranamente pues, el tratamiento médico en pacientes pues, para evitar que desarrollen hipertensión intraabdominal. En condiciones de trauma, importante, encontré que pues, el control temprano y apropiado del sangrado y pues al uso de protocolos actuales de manejo de transfusiones para pacientes con trauma, con administración temprana de plaquetas y plasma, la reanimación hemostática y el control de daños, también ha reducido ostensiblemente el desarrollo pues, de que estos pacientes evolucionen a síndrome compartimental abdominal. Y otra de las estrategias, como decían ya los doctores, pues la evacuación del contenido extraluminal, pues sobre todo en los pacientes que hacen pues acumulación de líquido intraperitoneal como ascitis o sangre, lo cual pues nos puede contribuir al desarrollo del síndrome de hipertensión o compartimental abdominal. La descompresión pues con catéter percutáneo que está pues indicada y que es una forma eficaz de tratar los aumentos de la presión intraabdominal sin llegar a que ellos evolucionen a síndrome compartimental abdominal. Por lo tanto, ahí pues hacía referencia a la importancia de hacer la ecografía en la cabecera del paciente para que nos permita establecer pues si realmente tiene indicación el drenaje o si es una causa primaria y que requiera pues manejo quirúrgico.
Y quería decir pues también que los pacientes, sobre todo posoperatorios de cirugía cardiovascular, aquellos con compromiso ventricular derecho o aquellos que se sospecha que en el posoperatorio pueden hacer falla ventricular derecha, está estipulado pues la salida en el posoperatorio ya con catéter, de Tenkov, catéter de diálisis, que no siempre se usa para diálisis, se usa como un mecanismo pues de drenaje y de evitar pues la evolución a síndrome de hipertensión abdominal. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muy completa tu presentación. ¿Alguno quiere agregar algo más, Juan Sebastián? Muy buenas tardes. No, solo quería adicionar y sobre todo resaltar algo pues que Laura nos comentó durante la charla. Quería resaltar mucho el estudio del doctor Tabet publicado en 2015. Me pareció uno, pues digamos que no tenemos muchas referencias en pediatría, entonces me parece resaltar los dos hallazgos que encontró. El primero, encontró un OR que mostraba que los pacientes con distensión abdominal tenían un mayor riesgo de hipertensión abdominal, y el mismo autor, digamos que la recomendación que nos da es ver que este puede ser un marcador de los pacientes que van a hacer hipertensión abdominal. Hace la aclaración que la distensión abdominal o el perímetro abdominal no es un estimador de la presión intraabdominal. O sea, no debemos, digamos, equivocarnos en eso, pero sí puede ser, digamos, un punto para considerar una intervención temprana y tratar de pronto de hacer un diagnóstico temprano e intervenciones desde el punto de vista médico. Y por otro lado, en el mismo artículo hacen un hallazgo de una presión de meseta mayor a 30. El autor considera no que sea secundaria la hipertensión a eso, o sea, que no sea un factor de riesgo, sino también puede ser algo que nos puede mostrar que la presión intraabdominal se está, digamos que se está alterando toda la dinámica respiratoria, por lo cual lo que recomienda también el doctor Tabet y colaboradores es que, digamos, estemos muy atentos a los pacientes que están haciendo mesetas mayor de 30. Por otro lado, y digamos para adicionar, digamos que un punto importante en esto de los factores que tenemos que tener cuidado es la sobrecarga de líquidos. Parece que es un punto, pues digamos, muy importante, como todos lo han nombrado. Aquí quisiera resaltar un artículo que encontré, no encontré, digamos, referencias exactas en hipertensión abdominal con sobrecarga, digamos, de líquidos que referenciaran cuál era el volumen, pero en adultos sí hay volúmenes muy exactos. Ellos han hecho varios estudios y, por ejemplo, resalto un estudio que publicaron en Trauma, en el cual la diferencia entre pacientes que hacían hipertensión abdominal versus los que no hacían era de 8.000 versus 5.000 ml, o sea, la diferencia de 3 litros produjo, pues, digamos, el riesgo de generar hipertensión. Entonces, por lo cual, pues, hace énfasis mucho en que tenemos que ser muy cuidadosos en la reanimación hídrica. Y digamos que ese es el problema, que a veces nos tenemos que ayudar de los líquidos, porque también se ha evidenciado que los pacientes que están más reanimados con una base de exceso mayor de 8 y una hiperlactatemia también tienen factor de riesgo. Entonces, lograr ese punto de equilibrio quizás es lo importante para digamos, disminuir el riesgo de hipertensión abdominal. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Juan. Alejandro. Pablito, Dime. ahí me gustaría complementar y reforzar algo que Juan Sebastián mencionó muy bien, y es la importancia de una reanimación hídrica racional y no sobrecargar los pacientes. Como hablamos muchas veces y durante muchos años hemos hablado, nos pasamos la mitad del tiempo empujando líquidos y la mitad del tiempo intentando sacarlos. Y de todo ese líquido en los niños termina acumulándose en el compartimento abdominal. Entonces, es muy importante resaltar eso que Juan Sebastián menciona, de tener mucho cuidado con la reanimación hídrica, ser muy racionales y siempre estar atento pues a esos balances de líquidos para que no tengamos que después tener que intervenir a esos pacientes. Perfecto. Ale, ¿querías anotar algo más? Bueno, sí, realmente es algo muy pequeñito, pero digamos que podría funcionar en las etapas tempranas, y es que a veces se nos olvida el tránsito intestinal, que manteniendo un adecuado tránsito intestinal podemos mejorar digamos, evacuar ese componente que está en el intestino y mejorando, digamos, disminuyendo al menos, evitando que esté ese volumen dentro de la cavidad abdominal, que podría favorecer el aumento de la presión intraabdominal. La otra cosa que se viene hablando ahora bastante es de la respuesta inflamatoria,
y que en lo posible evitar o controlar esa respuesta inflamatoria, porque lo que podría llevar es evitando esto, pues podríamos evitar una fuga capilar, edema de tercer espacio, por un aumento de la permeabilidad capilar. Y cuando ellos se refieren a eso, pues más que el manejo directo de la respuesta inflamatoria, es aquellas cosas que podrían llevar a eso, por ejemplo, aquellos pacientes sépticos, entonces un manejo antibiótico dirigido, adecuado y temprano. Y pues digamos estrategias que puedan llevar a mejorar la perfusión esplánica en esos pacientes. Sería como lo que tengo para arreglar. La otra cosa es con referente al manejo quirúrgico, es que si en el posoperatorio existen claras evidencias de alto riesgo del paciente durante el posoperatorio y después del cierre, de aumento de esa presión intraabdominal que pueden llevar a un síndrome compartimental abdominal, pues se prefieren algunas técnicas de cierre abdominal temporal. Y lo que se recomienda es que después, luego en una segunda exploración, pues se planee el cierre. La idea es que sus pacientes, pues digamos, se mantengan bajo una normotermia, se corrijan coagulopatías, teniendo en cuenta pues el manejo del balance hídrico, siempre optimizando la hemodinamia y el transporte de oxígeno. Y eso es todo. Interesantico. Gracias, Ale. ¿Alguien más quisiera dar alguna otra opinión? Creo que todos han cubierto más o menos todo lo que esperábamos ver dentro de las estrategias de prevención. Entonces, como ven, hay un montonón de cosas que sí podríamos hacer y lo ideal sería no llegar a estos fenómenos, sino cuando es realmente secundario a la enfermedad y no a todo lo que hacemos para tratar de manejarlas. Desde el punto de vista final sería entonces, una vez ya sucedió, desde la fisiopatología, ¿qué podríamos hacer para tratar de manejar esta hipertensión? Un poco también ya lo dijo Laura. Dale, Hernán. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Herrera, soy residente de la Universidad CES. Bueno, ya lo han repetido durante la tarde, pero hay 5 puntos que deberíamos tratar. Uno es evacuar el contenido intraluminal, ya sea por sondas gastrointestinales o rectales, a ayudarnos de enemas. El uso de prokinéticos o minimizar o descontinuar la nutrición enteral. 2 sería evacuar lesiones intraabdominales, como ya lo han dicho, drenaje evacuante o resección de masas o colocación de catéteres, que eso ayudaría a disminuir, digamos, el líquido si hubiese en la cavidad. 3 sería mejorar la extensibilidad de la pared abdominal. Entonces, como ya lo habían dicho, la adecuada sedación y analgesia evita que haya contracción de la musculatura, remover las compresiones externas, cualquier cosa que tengamos en el paciente, evitar la posición prono, el uso del bloqueo neuromuscular para mejorar la extensibilidad y la parotomía descompresiva si es el caso. 4, optimizar el uso de líquidos, ya sea evitar el exceso de líquidos, tener balances adecuados, uso de coloides, que se ha visto que ayudaría, el uso de diuréticos y el uso de ultrafiltración como última medida. Y 5, pues optimizar la perfusión regional, una reanimación guiada y favorecer la perfusión intraabdominal. Pues serían como los 5 puntos a manejar, ya sucintamente. Perfecto, Hernán, muy bien resumido. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, entonces yo creo que para cerrar, pues este es un tema que es muy interesante, del que hemos aprendido mucho, que creo que todavía nos falta, pero que hemos hecho con los años cada vez más. Y creo que pues lo importante es detectarlo, medirlo y manejarlo en la medida que se pueda manejar. Esto es una cosa que debe ir muy de la mano de los cirujanos, entonces siempre tratar de tener a los cirujanos en estas revisiones de tema para que ellos también se empapen de esta información, de tal manera que ellos también estén muy pendientes y cuando se oiga hablar de que la presión está alta, estén todo el mundo alerta para hacer todas las diferentes estrategias que propuso Hernán al final. Muchas gracias a todos y creo que es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas tardes.